Bienvenidos, amantes de la comedia clásica, la sátira política y las grandes obras de la literatura griega. Hoy les traemos una pieza irreverente y de profunda crítica social de Aristófanes, la Asamblea de las Mujeres. En esta obra, Aristófanes nos presenta una historia audaz y cómica, en la que las mujeres de Atenas se toman el poder y, a través de su astucia y determinación, buscan transformar la política de su ciudad. Con humor mordaz, la Asamblea de las Mujeres no solo refleja las tensiones de su tiempo, sino que también invita a reflexionar sobre el rol de género, el poder y la igualdad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguirnos en este viaje por los grandes clásicos que, a través del humor, iluminan la verdad de nuestra sociedad. Ahora, acompáñanos en esta sátira histórica, donde las mujeres de Atenas desafían las normas y la política se convierte en un juego de poder y cambios radicales. Esto es, la Asamblea de las Mujeres, de Aristófanes. Capítulo 1. La Asamblea Secreta. La Atenas del siglo V a.C. está sumida en la crisis. La guerra del Peloponeso ha debilitado la ciudad, tanto en términos de recursos como de moral, y los hombres de la ciudad se han dedicado a las luchas políticas y militares. En medio de este contexto, Aristófanes nos introduce a un grupo de mujeres atenienses que, hartas de la situación, han decidido cambiar las reglas del juego. Lideradas por una mujer llamada Praxágora, las mujeres de Atenas se reúnen en secreto para trazar un plan audaz, tomar el poder y gobernar la ciudad, buscando una solución para los problemas que aquejan a la polis. Praxágora, el personaje central, es una mujer astuta, decidida y con una visión que la mayoría de las personas de su tiempo consideraría casi absurda. Ella propone que, para salvar Atenas, las mujeres deben tomar el control del gobierno. Esta premisa rompe con todas las convenciones de la sociedad ateniense, donde las mujeres no tienen voz ni voto en los asuntos públicos. Aristófanes, a través de este personaje, plantea un interrogante fundamental. ¿Sería un gobierno dirigido por mujeres capaz de solucionar los problemas de la ciudad, o el sistema de valores de los hombres es el verdadero motor del caos? A medida que el capítulo avanza, las mujeres de Atenas se agrupan en secreto, y a través de sus conversaciones, Aristófanes introduce una crítica mordaz a la política ateniense. Las mujeres, a pesar de vivir en una sociedad patriarcal, no son retratadas como figuras débiles ni sumisas. Por el contrario, son inteligentes, capaces y conscientes de la corrupción de los hombres en el poder. Este punto es crucial, porque Aristófanes no solo hace una crítica a los hombres, sino también a la estructura de poder en sí misma. Praxágora toma la palabra para explicar a sus compañeras el plan que tienen en mente. La Asamblea de Mujeres tiene un propósito claro: tomar el control de la política de Atenas, no por deseo de poder, sino para instaurar una nueva forma de gobierno que se centre en la justicia, la igualdad y el bienestar común. Ella sugiere que las mujeres, al no estar tan involucradas en la codicia, serían más justas y prudentes que los hombres en el poder. La ironía de esta propuesta radica en el hecho de que las mujeres, tradicionalmente confinadas al ámbito privado, ahora pretenden liderar la ciudad de manera efectiva. Las mujeres de la asamblea escuchan con asombro las palabras de Praxágora, pero a la vez empiezan a cuestionar la viabilidad de su propuesta. La figura de Praxágora es crucial en este contexto porque ella representa una figura de poder femenino en una sociedad que históricamente ha sido gobernada por hombres. Ella entiende que el sistema está corrupto, y su planteamiento es disruptivo. En lugar de seguir las reglas de los hombres, propone romperlas y crear una nueva estructura social. En la discusión, se abordan temas sobre cómo serían las políticas que llevarían a cabo. Praxágora habla de la distribución equitativa de las riquezas, la eliminación de la propiedad privada y la instauración de un sistema donde todos, sin distinción de género, tengan acceso a lo mismo. Esta visión de igualdad es completamente radical para la época y refleja una crítica directa a las diferencias de clases y género que predominaban en la antigua Grecia. La primera parte del capítulo se centra en cómo Praxágora organiza la asamblea, reclutando a más mujeres dispuestas a unirse a la causa. Mientras las mujeres se preparan para llevar a cabo su plan, también deben enfrentarse a su propio miedo y a la desconfianza que tienen muchas de ellas sobre la posibilidad de tomar el control. Aunque algunas están convencidas, otras siguen siendo escépticas y temen las consecuencias de un movimiento tan atrevido. A través de sus palabras, Praxágora también expresa una crítica a la cultura ateniense, que celebra las conquistas militares y el poder masculino, mientras que ignora las habilidades y la sabiduría de las mujeres. En este momento, Aristófanes inserta una reflexión profunda sobre el poder y cómo éste puede ser ejercido de manera más equitativa, dando espacio a las mujeres para que sean agentes de cambio en una sociedad dominada por los hombres. Además de la crítica social y política, Aristófanes también utiliza la comedia como una herramienta para explorar las diferencias de género.
A través de los diálogos entre las mujeres, podemos ver las tensiones y contradicciones de la época. Por un lado, las mujeres, a pesar de ser presentadas como más racionales y equilibradas, también están impulsadas por sus emociones, lo que añade una capa de humor irónico al texto. La mezcla de crítica política y comedia es una característica esencial de las obras de Aristófanes, y en este capítulo se muestra de manera clara cómo la comedia se entrelaza con las ideas serias sobre la política y el poder. A medida que las mujeres comienzan a comprender la magnitud de su misión, se enfrentan a una difícil decisión. ¿Deberían actuar inmediatamente o esperar a que las condiciones sean más favorables? Esta tensión interna genera un conflicto dentro de la asamblea y las discusiones se intensifican. Aquí, Aristófanes juega con las dinámicas de poder, mostrando cómo incluso las mujeres más inteligentes y capaces tienen dudas y preocupaciones sobre si su plan realmente funcionará. Sin embargo, la resolución llega cuando Praxágora les muestra que el verdadero problema de Atenas no es la guerra ni la falta de recursos, sino la corrupción de los hombres que han gobernado durante tanto tiempo. La solución que plantea es radical y desafiante, pero también profunda en su crítica a la injusticia social. El capítulo termina con las mujeres decididas a llevar su plan a la práctica, pero sabiendo que el camino no será fácil. La asamblea de mujeres está lista para desafiar a los hombres, pero también es consciente de las dificultades que enfrentará en su lucha por el poder. Este primer paso hacia la revolución feminista es solo el inicio de lo que se convertirá en un movimiento que cambiará para siempre la estructura de la sociedad ateniense. Capítulo 2. La revolución en marcha. Con la asamblea de mujeres ahora decidida a tomar el poder, el segundo capítulo de la obra lleva a los oyentes al escenario de un Atenas cada vez más dividido. Las tensiones entre los hombres y las mujeres crecen, y Aristófanes utiliza el humor y la crítica política para señalar las contradicciones inherentes al sistema patriarcal. La escena se abre con las mujeres dispuestas a dar el siguiente paso en su plan, infiltrarse en la política y apoderarse de las instituciones de poder que históricamente han sido dominadas por los hombres. Praxágora, la líder indiscutible de la rebelión femenina, sigue siendo la figura central. Su determinación y visión siguen guiando la acción, pero es en este capítulo donde se nos presenta más profundamente su carácter. A lo largo de la obra, Praxágora no solo se muestra como una mujer valiente y audaz, sino también como una estratega astuta, que sabe cómo manipular las situaciones a su favor. El capítulo comienza con Praxágora reuniendo a sus compañeras para explicarles cómo deben proceder. La estructura de poder en Atenas, dominada por los hombres, es compleja, y las mujeres no pueden simplemente tomar el control de inmediato. Necesitan una estrategia cuidadosa, en la que se infiltran lentamente en las instituciones de la ciudad y se ganan la confianza de aquellos que están en el poder. Praxágora se dirige a las mujeres con el mismo fervor que en el primer capítulo, pero en esta ocasión, su discurso es más enfocado en las acciones prácticas. Ella les dice que deben actuar como si estuvieran realizando una especie de farsa para burlar a los hombres y tomar el poder sin que se den cuenta de inmediato. Para lograr esto, las mujeres deben disfrazarse, hacer creer que están siguiendo las reglas establecidas por los hombres, pero a la vez estar trabajando en secreto para tomar el control de los recursos y las decisiones políticas. El uso del disfraz y la farsa es una estrategia ingeniosa, pues las mujeres, al estar excluidas del poder, no pueden simplemente presentarse en la asamblea como figuras de autoridad. Necesitan manipular la situación para que, incluso los hombres, no vean el peligro que representan. Aquí, Aristófanes utiliza el tema de la farsa como una metáfora de cómo los sistemas de poder suelen ser vulnerables a la subversión, especialmente cuando se creen invulnerables e infalibles. Mientras las mujeres se preparan para su infiltración, el capítulo profundiza en las tensiones que comienzan a surgir dentro de la misma asamblea de mujeres. Algunas de las mujeres se sienten inseguras acerca de la estrategia propuesta, temen las repercusiones que podría traer, y no todas comparten el mismo nivel de convicción que Praxágora. La comedia se intensifica cuando algunas de ellas comienzan a discutir entre sí sobre los métodos a seguir, cuestionando la validez de las acciones de Praxágora. Aristófanes inserta humor en estos intercambios, mostrando cómo, a pesar de la seriedad de la misión, las dudas y temores de las mujeres reflejan una realidad humana y cómica. Por otro lado, los hombres de la ciudad no son conscientes del movimiento que se está gestando. En el capítulo se muestra cómo los hombres están completamente enfocados en sus propios intereses, en las peleas políticas, en el ejército y en mantener su poder sobre las mujeres. Los hombres, al igual que las mujeres, no son representados como seres totalmente buenos ni malos, sino como personajes humanos con sus propios defectos y virtudes. Aristófanes ofrece una crítica sutil al machismo de la sociedad, pero también muestra cómo los hombres no están exentos de ser víctimas del sistema que ellos mismos han creado. La ironía de la situación se intensifica cuando,
En una escena cómica, Praxágora se disfraza de un hombre para infiltrarse en la asamblea y obtener información vital sobre los planes de los poderosos. La imagen de Praxágora adoptando una identidad masculina no solo es cómica, sino que también resalta las desigualdades de género que existen en la sociedad ateniense. En la Grecia clásica, las mujeres estaban excluidas de la esfera pública, y Aristófanes utiliza este dispositivo narrativo para desafiar esta exclusión de una manera divertida pero poderosa. A lo largo del capítulo, las mujeres se van infiltrando en diversas instituciones, como las asambleas del gobierno, las instituciones religiosas y los consejos municipales, actuando de manera disimulada para que nadie descubra su verdadera intención. La comedia, sin embargo, no cesa, y Aristófanes utiliza estas situaciones para mostrar las contradicciones de los hombres en el poder, quienes, al no sospechar de las intenciones de las mujeres, terminan tomando decisiones ridículas e innecesarias que finalmente benefician a las mujeres en su misión. El clímax del capítulo se da cuando Praxágora organiza un acto simbólico, en el que las mujeres asumen públicamente un rol de autoridad al frente de las asambleas y en las instituciones más importantes de la ciudad. Este acto de desafío no solo es un golpe a la estructura patriarcal de Atenas, sino también una declaración de que el poder no está necesariamente ligado al género o a la violencia, sino a la capacidad de actuar de manera estratégica y astuta. El capítulo concluye con las mujeres preparándose para el próximo paso de su plan, mientras que la tensión sigue aumentando. La ciudad de Atenas está a punto de experimentar una transformación radical, y el tono de la obra oscila entre la comedia, la crítica social y una reflexión profunda sobre el poder, la justicia y las estructuras de género. Capítulo 3. La infiltración y el desafío. En este capítulo, la historia avanza y las mujeres, lideradas por Praxágora, comienzan a poner en práctica su plan para infiltrarse en los recintos de poder de la ciudad de Atenas. La obra se convierte en una especie de sátira sobre el poder, el control y las instituciones, utilizando el humor y la ironía para subvertir las expectativas de los personajes y de la audiencia. Praxágora ha logrado convencer a las mujeres de la ciudad de la necesidad de tomar medidas radicales, de desafiar el orden establecido y, en última instancia, de tomar el control de la democracia ateniense. Este capítulo está marcado por la tensión que se genera entre el deseo de subvertir la autoridad patriarcal y las dudas que persisten en el interior del grupo de mujeres. Algunas son reticentes a la idea de engañar y actuar de manera tan clandestina, mientras que otras, como Praxágora, no dejan de enfatizar la importancia de la acción decidida y audaz para lograr el cambio. La comedia se mantiene presente en las interacciones de las mujeres. Una escena hilarante muestra cómo Praxágora se ve obligada a asumir una nueva identidad para asistir a una asamblea donde se toman decisiones políticas cruciales. Para hacerlo, se disfraza de hombre, lo que provoca una serie de enredos cómicos. La ironía de esta situación radica en el hecho de que, mientras las mujeres están listas para tomar el control, son las que deben ocultarse detrás de identidades falsas para que su plan tenga éxito. La figura del disfraz y la falsedad de la identidad masculina se convierte en una herramienta de subversión, un reflejo de las luchas que enfrentan las mujeres para hacerse un espacio en un sistema que las margina. En esta parte, Aristófanes también introduce personajes secundarios que juegan un papel crucial en la ejecución del plan. Entre ellos se encuentra Blepirus, un hombre de la ciudad que desconoce las intenciones de las mujeres y se convierte en un punto clave de la acción. Blepirus es el prototipo del hombre ateniense común, desconfiado, terco y egoísta, pero completamente ajeno a los cambios que se están gestando a su alrededor. Su interacción con Praxágora es especialmente divertida, ya que él no sospecha de las verdaderas intenciones de las mujeres y se convierte en un vehículo de crítica social, simbolizando la ceguera de los hombres ante las injusticias del sistema en el que viven. La escena que se desarrolla entre Praxágora y Blepirus está llena de humor, pero también de una fuerte crítica al machismo y a las estructuras de poder. Blepirus es el típico hombre que ve a las mujeres como objetos, sin comprender que ellas tienen la capacidad de cambiar el curso de los eventos. En una conversación entre ellos, Praxágora tiene que emplear toda su astucia para disuadirlo de que se entere de la verdadera naturaleza de su misión. El humor surge del hecho de que Praxágora, a pesar de ser una mujer inteligente, se ve obligada a usar el engaño y la manipulación para sortear a los hombres que están en el poder. En paralelo, se muestra cómo las mujeres van tomando posiciones dentro de la estructura de poder de la ciudad. Una de las escenas más intrigantes muestra a las mujeres infiltrándose en la asamblea, un lugar dominado por los hombres. A través de su estrategia de distracción y subterfugio, las mujeres logran hacerse con las riendas del lugar y empiezan a dirigir las discusiones de forma que favorezcan sus propios intereses. La ironía de la situación radica en que, al final,
Las mujeres, actuando en secreto, logran modificar las políticas públicas de manera mucho más efectiva que los hombres, quienes son incapaces de reconocer el poder de las mujeres cuando se presentan de manera convincente. El tono de la obra se mantiene ligero y cómico, pero no por ello deja de ser crítico. Aristófanes utiliza el disfraz y el engaño no solo como recursos humorísticos, sino también como símbolos de la opresión de las mujeres en la sociedad ateniense. A medida que las mujeres se infiltran más en las instituciones de poder, se vuelve evidente que la estructura patriarcal que dominaba la ciudad está siendo puesta en entredicho. Este capítulo marca el punto de no retorno en el que las mujeres, aunque todavía ocultas, están a punto de tomar el control definitivo. En este punto, la obra no solo está creando situaciones cómicas, sino que también está realizando una profunda crítica a las dinámicas de poder que existen en la sociedad ateniense. Aristófanes, a través de sus personajes y sus situaciones absurdas, refleja cómo los sistemas de gobierno están frecuentemente alejados de la realidad de las personas que los componen y cómo las estructuras de poder, cuando son confrontadas, pueden ser vulnerables a la subversión. El capítulo culmina con las mujeres tomando finalmente el control de la asamblea, y el futuro de Atenas, tal como la conocían, está en juego. Las mujeres, con su astucia y su capacidad para subvertir el sistema, logran lo que muchos creían imposible: ser tomadas en cuenta, no como esposas o madres, sino como líderes y estrategas. El acto es una declaración de poder, no solo para las mujeres de la obra, sino para todas las mujeres que han sido históricamente excluidas de la vida pública. Capítulo 4. A la mañana siguiente, el plan de Praxágora se puso en marcha. Las mujeres de Atenas, dispuestas a cambiar el destino de su ciudad, se reunieron a primera hora del día, cada una con su disfraz de hombre perfectamente preparado. Se miraban unas a otras, con nerviosismo y determinación en sus rostros. El aire estaba cargado de tensión, y la ciudad, ajena a lo que estaba por suceder, continuaba con su bulliciosa rutina diaria. Praxágora observó a su grupo. Cada una de ellas había cumplido con su parte, había aprendido las maneras y actitudes de los hombres, y estaba lista para infiltrarse en la asamblea. La ciudad respiraba sin saber que, a ese momento, las estructuras del poder iban a ser desmanteladas desde adentro, por mujeres que, bajo la apariencia de hombres, iban a tomar el control de los destinos de Atenas. La infiltración comenzó sin contratiempos. Las mujeres se dispersaron por la ciudad, cada una tomando una ruta diferente para evitar levantar sospechas. Las calles, aunque animadas, no parecían albergar el caos que se avecinaba. El sol brillaba sobre los tejados y el viento suave acariciaba las hojas de los árboles. En los mercados, los vendedores vociferaban precios, mientras que los hombres hablaban en sus grupos sobre las últimas victorias militares, ajenos al inminente cambio. Al llegar al edificio de la asamblea, las mujeres se encontraron con las puertas abiertas. Los guardias, acostumbrados a ver a los hombres entrar y salir, no sospecharon nada. Las mujeres, con sus ropas masculinas y sus actitudes entrenadas, pasaron sin llamar la atención. Dentro del edificio, se escuchaban las discusiones acaloradas sobre los asuntos políticos, pero nadie reparó en la llegada de un grupo de hombres más. Praxágora, al frente del grupo, se dirigió con paso firme hacia las primeras filas, donde los políticos más influyentes se sentaban. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba clara y serena. Sabía que la clave para que el plan tuviera éxito era mantener la compostura. Si alguna de ellas dudaba, si alguna cometía un error, todo estaría perdido. Pero por ahora, no había vuelta atrás. Las mujeres se acomodaron y tomaron asiento, observando cómo los debates comenzaban a tomar forma. El primer tema que se trató fue la guerra. Los oradores habituales, hombres influyentes de la ciudad, comenzaron a discutir las últimas estrategias militares. Uno de ellos, un hombre corpulento de voz grave, comenzó a alabar las victorias pasadas y a instar a continuar con las mismas tácticas. Pero Praxágora, quien había estado observando atentamente, decidió que era el momento de intervenir. Levantó la mano, con una postura que emulaba la de los oradores experimentados, y esperó que el presidente de la asamblea la reconociera. Fue un momento tenso. Ninguna mujer había hablado nunca en esa asamblea, y la mera presencia de una mujer allí ya era un desafío. Pero el presidente, sin sospechar nada, la señaló. «Habla, ciudadano», dijo con una voz grave. Praxágora se levantó lentamente, y, con un aire de autoridad que no pertenecía a su ser, comenzó a hablar con claridad y precisión. «Queridos compañeros», comenzó, mirando a todos los hombres presentes. «La guerra ha sido el centro de nuestra atención durante mucho tiempo, pero es hora de ver más allá de los campos de batalla. Hemos invertido todos nuestros esfuerzos en ganar batallas externas, pero hemos descuidado las necesidades internas de nuestra ciudad.
La paz no solo se alcanza con la victoria militar, sino con el bienestar de nuestros ciudadanos. La sala quedó en silencio. Ninguno de los presentes esperaba una intervención de esta naturaleza. Los hombres se miraban unos a otros, sorprendidos. La voz de Praxágora resonó con fuerza, y su mensaje tocó una fibra sensible que nadie había anticipado. Atenas, nuestra amada ciudad, se está desmoronando por dentro. Las riquezas de la ciudad se han ido en campañas interminables, y el pueblo sufre hambre, pobreza y desdén. ¿Acaso no hemos sido cegados por nuestra ambición, que nos ha llevado a olvidarnos de lo más básico, el bienestar de quienes hacen posible esta ciudad? No somos solo soldados ni políticos, somos ciudadanos, y como tales debemos velar por el futuro de nuestras familias y nuestras tierras. Solo cuando los hombres de Atenas puedan descansar tranquilos en sus hogares, sabiendo que sus hijos tienen un futuro, podremos decir que hemos ganado realmente la guerra. La sala quedó en un profundo silencio. Algunos hombres murmuraban entre sí, mientras que otros se quedaban pensativos ante las palabras de la mujer disfrazada. Praxágora, confiada en su postura, siguió hablando con más vigor. Si queremos un futuro próspero, debemos empezar a pensar en el presente. Debemos cambiar nuestra manera de gobernar, dejando de lado la lucha constante y centrándonos en las necesidades de la gente. No debemos temer al cambio, debemos temer a la complacencia. La prosperidad no es solo una cuestión de territorio, es una cuestión de justicia y bienestar para todos. Por un momento, los hombres de la asamblea no sabían cómo reaccionar. Nunca antes habían oído un discurso tan claro y directo. Algunos comenzaron a murmurar, otros se mostraban incrédulos, pero algo había comenzado a germinar en sus mentes. La fuerza de las palabras de Praxágora era imparable. Finalmente, uno de los oradores, un hombre de más edad y con una mirada sabia, se levantó. Sus ojos miraban con incredulidad a la mujer que había osado interrumpir su discurso. ¿Quién eres?, preguntó, un tanto desconcertado. Praxágora, sin perder la compostura, sonrió levemente. Sabía que la pregunta era un riesgo, pero también entendía que había llegado el momento de revelarse completamente. «Soy la voz de la razón en esta asamblea», respondió, con firmeza. «Y yo soy quien les recuerda que Atenas no es solo un campo de guerra, sino un hogar para cada uno de nosotros». El asombro se apoderó de los presentes. Nadie esperaba que una mujer fuera capaz de tal discurso, y mucho menos que desafiara las ideas de los hombres más poderosos de Atenas. Pero la intervención de Praxágora marcó un antes y un después. Aunque los hombres no lo supieran aún, su ciudad estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 5. El día siguiente amaneció bajo un cielo claro, el sol se alzaba tímidamente sobre las colinas de Atenas, iluminando las casas, las plazas y los mercados. Pero la ciudad no era la misma. Las semillas de la revolución ya estaban sembradas, y las palabras de Praxágora habían calado profundo en los corazones de muchos, tanto dentro como fuera de la asamblea. A pesar de la incredulidad que había causado su intervención, algo en el aire había cambiado. Los hombres, que una vez habían controlado el destino de la ciudad, ahora se sentían inseguros ante la posibilidad de una transformación que ni ellos mismos habían considerado. Praxágora, por su parte, despertó temprano, llena de pensamientos y reflexiones. Aquella madrugada había sido inquietante para ella. Sabía que había dado el primer paso hacia una verdad que no muchos estaban dispuestos a aceptar. La lucha por el bienestar de la ciudad estaba en marcha, pero aún quedaba mucho por hacer. La rebelión no solo dependía de un discurso, sino de las acciones que se tomarían a partir de ese momento. El cambio estaba en el aire, pero aún no era seguro. Las mujeres, como parte del plan maestro de Praxágora, comenzaron a moverse con rapidez. Mientras algunas se encargaban de distribuir provisiones y recursos para las clases bajas, otras ya se encontraban en el mercado, mezclándose entre los hombres que discutían sobre política y guerra. El objetivo era claro: comenzar a sembrar en el pueblo la idea de que Atenas necesitaba una transformación radical, que no podía seguir siendo gobernada bajo las mismas estructuras de poder arcaicas y corruptas. Al mismo tiempo, Praxágora y su grupo de mujeres disfrazadas continuaban en la asamblea, donde el ambiente ya no era el mismo. Aunque la mayoría de los hombres se mostraban reacios a aceptar los planteamientos que se les proponían, la presión crecía poco a poco. Los discursos de Praxágora y sus intervenciones llenas de perspicacia generaban dudas. Aunque pocos se atrevían a aceptar que la mujer tenía razón, las semillas de la reflexión estaban sembradas, y era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres comenzaran a cuestionar su propio sistema. El debate en la asamblea continuó esa mañana con temas que rondaban las estrategias militares, los recursos para la guerra y la repartición de tierras. Los oradores habituales repetían sus argumentos, pero los murmullos entre la multitud se hicieron cada vez más evidentes.
Algunos empezaron a notar que las palabras de Praxágora tenían un peso que no podían ignorar, y sus llamados a la justicia social comenzaban a calar incluso en los oídos más escépticos. Fue entonces cuando uno de los oradores más influyentes, un hombre de carácter feroz y de gran renombre, comenzó a alzar la voz contra los discursos de Praxágora. «Basta ya de estos razonamientos insensatos», gritó, señalando con el dedo a la figura femenina que se erguía imperturbable ante el salón. «¿Quién te crees que eres, mujer, para hablar de estas cosas? Tú no entiendes los sacrificios que hemos hecho por la gloria de Atenas. No puedes comprender lo que es ser un verdadero hombre en esta ciudad». Praxágora, sin inmutarse, se levantó de su asiento, con los ojos fijos en el orador. La sala quedó en completo silencio. Su voz, clara y decidida, resonó por todo el edificio. «Yo sé muy bien lo que significa sacrificio, y conozco el peso de los deberes que ustedes, los hombres, asumen, pero les pregunto, ¿de qué sirve todo ese sacrificio si el pueblo de Atenas sufre? ¿De qué sirve nuestra gloria si, mientras luchamos en campos lejanos, nuestros propios hogares están siendo abandonados? La guerra no es solo un acto de poder, es un acto de humanidad. Y no podemos seguir arrastrando a nuestras familias y a nuestros hijos hacia una muerte que no hemos elegido, una muerte que solo beneficia a unos pocos». El orador se quedó en silencio, su rostro rojo de rabia, incapaz de responder. Las palabras de Praxágora flotaron en el aire, desafiantes y profundas. Los murmullos aumentaron, y algunos comenzaron a ver la lógica en su planteamiento. Aunque aún no se atrevían a admitirlo, las dudas crecían en sus corazones. En los pasillos de la asamblea, los soldados que custodiaban las puertas intercambiaban palabras entre sí. Se sentían inquietos, sabían que algo importante estaba ocurriendo, pero no comprendían el alcance de lo que sucedía. Las mujeres, disfrazadas de hombres, continuaban con su misión, asegurándose de que nadie interfiriera en su plan. Todo tenía que seguir su curso, cada pieza del rompecabezas debía encajar. Praxágora no bajó la guardia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cada intervención que hacía, cada palabra que pronunciaba, tenía que ser calculada con precisión, pues el sistema que estaba a punto de destruirse no se derrumbaría fácilmente. Sin embargo, confiaba en su causa y en el poder de las mujeres que la seguían. A medida que la jornada avanzaba, las discusiones en la asamblea se volvían cada vez más intensas. Los hombres, divididos entre el cambio propuesto por Praxágora y la resistencia de aquellos que querían mantener el statu quo, discutían acaloradamente. En medio de todo eso, las mujeres se mantenían firmes, cada una en su puesto, observando, analizando, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, cuando el día parecía llegar a su fin, Praxágora volvió a intervenir. Esta vez, su voz fue aún más fuerte y decidida. «No necesitamos más guerra, ni más poder para unos pocos. Necesitamos igualdad, justicia y paz. La única forma de lograrlo es cambiar todo lo que conocemos. Solo cuando todos, sin distinción de sexo, podamos decidir el destino de nuestra ciudad, podremos decir que Atenas ha alcanzado su verdadera gloria». Sus palabras, cargadas de verdad y justicia, resonaron en la sala. Por primera vez, los hombres comenzaron a cuestionarse si realmente estaban en el camino correcto. Y aunque algunos se resistieran, algo había cambiado para siempre. Capítulo 6. El sol se ponía lentamente sobre Atenas, tiñendo de naranja el horizonte, mientras la ciudad seguía vibrando con la energía de lo ocurrido en la asamblea. El murmullo que llenaba las calles era como un eco lejano de las palabras de Praxágora. Algunas personas aún no podían creer lo que había sucedido, otras ya hablaban en voz baja sobre el impacto de su intervención. Los hombres que habían asistido a la asamblea salían cabizbajos, algunos en silencio, otros murmurando palabras de frustración. A lo lejos, Praxágora observaba la ciudad desde una colina cercana. El viento soplaba con suavidad y sus cabellos se movían al ritmo de la brisa. No había duda de que su discurso había causado una conmoción. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el primer paso estaba dado. Atenas ya no sería la misma. Algo en el aire había cambiado, y ella estaba decidida a aprovechar esa oportunidad. Al caer la noche, un pequeño grupo de mujeres se reunió en la casa de Praxágora, un refugio donde podían discutir sus planes lejos de los ojos curiosos de los hombres. La sala estaba llena de caras decididas, algunas de ellas jóvenes, otras más experimentadas, pero todas compartían una misma visión: transformar la ciudad, darle una voz a las mujeres, que hasta ahora había estado silenciada. «Hoy hemos logrado algo grande, pero la batalla está lejos de terminar», dijo Praxágora, tomando la palabra. Su voz era firme, pero también cargada de una mezcla de reflexión y esperanza. Las demás la escuchaban atentamente,
algunas con los ojos fijos en ella, otras observando las sombras que danzaban sobre las paredes. El fuego en el hogar crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor reconfortante. Habían estado trabajando en silencio durante días, semanas, preparando el momento adecuado para actuar. Y ahora, después de lo ocurrido en la asamblea, sabían que el momento había llegado. Es cierto que hoy dimos un paso importante, pero debemos ser cuidadosas, continuó Praxágora. El camino que tenemos por delante no será fácil. No podemos esperar que todos estén de acuerdo con nosotras, ni que los hombres acepten la idea de un cambio tan radical sin resistencia. Lo sabemos, pero no podemos permitirnos retroceder, respondió una de las mujeres presentes. Era una de las más jóvenes del grupo, pero su mirada reflejaba una determinación implacable. Si no damos este paso ahora, ¿cuándo lo haremos? Si no luchamos por nuestros derechos hoy, ¿quién lo hará mañana? Praxágora asintió con una ligera sonrisa. Esa respuesta la había esperado, y sabía que era la verdad. La lucha por la igualdad no era solo suya, sino de todas las mujeres que, al igual que ella, deseaban una Atenas más justa. Es cierto, dijo Praxágora. Si nos quedamos calladas ahora, nuestra oportunidad pasará y no podremos cambiar el curso de la historia. Por eso debemos seguir adelante. Pero debemos ser astutas. No podemos esperar que todo el mundo acepte nuestro mensaje de inmediato. A veces, el cambio más grande comienza con los gestos más pequeños. Las demás mujeres asintieron. No era la primera vez que hablaban de estas cosas, pero algo en el aire esa noche sentía diferente. Era como si el destino les estuviera diciendo que este era el momento, que ya no podían esperar más. Debemos mantener la presión, continuó Praxágora. Nuestro objetivo no es solo sembrar la semilla de la duda en los hombres, sino también ganar el apoyo del pueblo. La verdadera revolución no vendrá de una sola asamblea, ni de un solo discurso. La revolución llegará cuando el pueblo se levante y diga basta. Y ese es el momento que debemos preparar. Las palabras de Praxágora resonaban en la sala, llenas de poder, de determinación. Las mujeres a su alrededor sabían que el camino que emprendían no sería fácil, pero todas compartían una misma visión, la de un futuro donde la igualdad no fuera un sueño, sino una realidad. El plan de Praxágora seguía su curso. Aquella misma noche, un pequeño grupo de mujeres, algunas de ellas discretamente disfrazadas, saldría hacia los barrios más alejados de la ciudad para hablar con los habitantes, especialmente con los más humildes. El objetivo era claro: hacerles ver que la opresión de las mujeres no solo era un problema para ellas, sino para toda la ciudad. Atenas no podía prosperar bajo un sistema que excluía a la mitad de su población. Solo cuando las mujeres tuvieran voz y voto, Atenas sería verdaderamente libre. Mientras tanto, Praxágora regresaba a su hogar, donde su familia la esperaba. Aunque su mente estaba llena de ideas y de planes, la noche la invitaba al descanso. Sabía que el trabajo de un líder nunca terminaba, pero también comprendía la importancia de encontrar momentos de paz y reflexión. A la mañana siguiente, el mercado de Atenas se llenaba de actividad. Los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los habitantes de la ciudad se agolpaban entre los puestos, comprando y vendiendo, discutiendo y conversando. No era un día diferente de cualquier otro, pero algo en el ambiente era distinto. Las palabras de Praxágora seguían flotando en el aire, como una corriente subterránea que empezaba a arrastrar todo a su paso. Los murmullos, las preguntas, las dudas, comenzaban a formar parte del día a día de la ciudad. En un rincón del mercado, un pequeño grupo de mujeres se había reunido. Sus miradas eran cómplices, y sus conversaciones iban más allá de los chismes habituales. Hablaban de política, de justicia, de igualdad, como si todo aquello fuera parte de la cotidianidad. De alguna manera, lo era. La semilla del cambio ya estaba plantada. Capítulo 7. La mañana siguiente despertó con un aire fresco y cargado de expectación. Atenas, la ciudad en la que se había forjado el destino de la civilización, parecía estar al borde de una transformación. A cada paso por las calles, el rumor de la última asamblea de mujeres seguía resonando en cada rincón, y los ojos de los ciudadanos se llenaban de curiosidad, algunos con escepticismo, otros con interés, pero todos conscientes de que algo nuevo se estaba gestando en las entrañas de la ciudad. Praxágora se encontraba en su casa, rodeada por sus más cercanas aliadas. Aquella reunión no era como las anteriores, no había espacio para la duda, ni para la vacilación. El momento de actuar había llegado. Mientras el sol ascendía sobre el horizonte, las mujeres se agrupaban alrededor de la mesa, discutiendo los siguientes pasos. Praxágora, con una firmeza que solo ella podía transmitir, tomó la palabra. Hoy es el día en que nuestra causa deja de ser una idea en susurros y se convierte en una fuerza tangible.
Hemos despertado a las mujeres de esta ciudad, pero ahora debemos asegurar que el pueblo nos siga. No bastará con que los hombres nos escuchen, debemos ser el reflejo de la voluntad de todos. Si queremos que la Asamblea de Mujeres se mantenga, necesitamos un apoyo sólido, una base que no se disuelva en el primer obstáculo. Las mujeres alrededor de la mesa escuchaban atentamente. Sabían que cada palabra de Praxágora estaba impregnada de una convicción que no podía ser ignorada. En ellas brillaba la misma llama que, durante siglos, había ardido en los corazones de los revolucionarios, el deseo de justicia, el ansia de igualdad. No eran solo un grupo de mujeres luchando por sus derechos, eran las defensoras de un futuro nuevo, uno que abrazaba la equidad y la justicia en todas sus formas. El plan de Praxágora estaba claro. Había conseguido el apoyo de una red secreta de mujeres que, en sus hogares y negocios, hablaban entre sí, sembrando las semillas del cambio. Ya no era suficiente con el discurso en la asamblea. El pueblo debía comprender que la lucha por la igualdad de género no era solo una cuestión de mujeres, sino una cuestión que implicaba a toda la sociedad. El futuro de Atenas dependía de la renovación de sus estructuras, y la mujer tenía que ser una parte fundamental de esa renovación. A medida que las horas pasaban, las mujeres que formaban parte de esta red secreta se dispersaron por la ciudad. Algunas se dirigieron a los mercados, otras a los talleres de los artesanos, otras más a los barrios cercanos a los muelles. Allí, en esos lugares donde el ajetreo y la vida diaria tejían el tapiz de la ciudad, las mujeres de Praxágora hablarían. Hablarían de justicia. Hablarían de lo que Atenas podía llegar a ser, si tan solo se despojaba de las cadenas de la tradición que la mantenían anclada en el pasado. Una de las mujeres encargadas de esta misión era Aglaia, una joven de mirada decidida y corazón valiente. Aglaia había crecido en uno de los barrios más humildes de Atenas, y su vida había estado marcada por la opresión de la que había sido testigo en muchas mujeres de su comunidad. Era consciente de que su voz, si se alzaba, podía hacer temblar las estructuras establecidas. Pero también sabía que era necesario actuar con astucia. No podía permitir que la desesperación o el miedo la controlaran. Las palabras de Praxágora habían encendido algo en su interior, algo que no podía ignorar. Aglaia llegó al mercado de los pescadores, donde los hombres solían reunirse a vender su mercancía. Allí, los gritos de los comerciantes llenaban el aire, y las mujeres se encargaban de regatear por los productos que querían comprar. En medio de ese bullicio, Aglaia se acercó a un grupo de mujeres que vendían hortalizas, con la esperanza de que escucharan su mensaje. «Amigas», les dijo Aglaia, su voz cargada de emoción, «lo que estamos viviendo hoy en Atenas es solo el principio de una nueva era. Ya no podemos seguir permitiendo que nuestros derechos sean ignorados. Es hora de que tomemos la palabra, de que levantemos nuestras voces y reclamemos lo que nos pertenece. La igualdad no es un privilegio, es un derecho, y todas nosotras debemos luchar por él». Al principio, las mujeres la miraron en silencio. Algunas fruncieron el ceño, desconcertadas por las palabras de Aglaia. Otras, sin embargo, sintieron una chispa de esperanza. En sus corazones resonaron las mismas dudas y deseos que Aglaia había expresado. Era cierto que la vida que llevaban las oprimía, que sus voces no tenían peso en las decisiones importantes de la ciudad, pero nunca se habían atrevido a cuestionarlo abiertamente. Ahora, ante la valentía de una mujer joven, algunas de ellas se sintieron inclinadas a escuchar. «¿De qué hablas, Aglaia?», preguntó una de las mujeres, una madre de familia que había trabajado toda su vida en el mercado. «¿Cómo podemos cambiar algo que está tan profundamente arraigado en nuestra sociedad?». Aglaia sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. «Lo haremos juntas. No estamos solas. Si conseguimos que el pueblo entienda que la opresión de las mujeres no solo nos afecta a nosotras, sino a toda Atenas, entonces, con el tiempo, cambiarán las leyes. Pero no basta con hablar, debemos actuar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y es hora de que nos levantemos y tomemos nuestra parte». Al escuchar esas palabras, algunas de las mujeres del mercado comenzaron a asentir. El mensaje de Aglaia no era solo de liberación, sino también de esperanza. Atenas podía ser diferente, pero solo si todos se unían al cambio. Capítulo 8. A medida que los días pasaban, las tensiones en Atenas se intensificaban. La ciudad estaba a punto de ser testigo de una transformación que nadie había anticipado. El eco de las palabras de Praxágora y sus aliadas comenzaba a reverberar en las plazas, en las calles, en las casas. Ya no eran solo susurros, sino una idea que se había grabado en la mente del pueblo. La Asamblea de Mujeres no era solo un sueño. Era una realidad en marcha, y Atenas, la cuna de la democracia, estaba a punto de enfrentar una prueba de fuego que definiría su futuro. Pero como todo cambio importante, este enfrentamiento traía consigo una gran incertidumbre.
Mientras algunas mujeres se levantaban en defensa de una nueva era, los hombres que ocupaban los cargos de poder se veían desbordados por los rumores y las discusiones que invadían la ciudad. Los temores sobre lo que podría suceder si el plan de Praxágora se concretaba se apoderaban de ellos. Un grupo de políticos, temerosos de perder su autoridad, comenzaba a reunir fuerzas en contra de la creciente ola de mujeres activistas que proponían cambiar las reglas del juego. Por otro lado, Praxágora se mantenía implacable. Sabía que el camino no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que nunca. El momento de dar el siguiente paso había llegado. Ya no era suficiente con hablar en sus círculos cercanos, ni con reunir a las mujeres en pequeñas reuniones. Ahora debía enfrentarse directamente a la asamblea, donde los hombres, que siempre habían tenido el poder en sus manos, tendrían que escuchar la voz de las mujeres. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad y el aire parecía cargado de electricidad. Las mujeres que formaban parte de la red secreta de Praxágora se reunieron en un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas. La última fase de su plan estaba a punto de ejecutarse: tomar la asamblea, presentarse como una fuerza imparable que no podría ser ignorada. Para ello, no solo bastaba con la fuerza de la idea, era necesario contar con una estrategia sólida que permitiera a las mujeres ganar el apoyo de los ciudadanos comunes. Hoy será el día en que el mundo nos escuche, declaró Praxágora, con la mirada fija y la voz cargada de determinación. A su alrededor, las mujeres asintieron en silencio, sus corazones laten al unísono con una nueva esperanza, una esperanza que las guiaba hacia la liberación. La justicia, pensaron, finalmente llegaría. Las puertas de la asamblea, custodiadas por los guardias, comenzaron a abrirse lentamente. Allí, dentro, los hombres que debatían sobre el destino de la ciudad continuaban con sus charlas triviales, sin saber que pronto se verían frente a un desafío que no podrían haber anticipado. La entrada de las mujeres fue como un rayo en un cielo despejado. La multitud que se había reunido en los alrededores se quedó en silencio, observando el desfile de mujeres que marchaban con paso firme hacia el edificio que hasta ese momento había estado reservado únicamente para los hombres. Las mujeres, encabezadas por Praxágora, se hicieron sentir. El murmullo de la multitud fue creciendo a medida que avanzaban. Nadie se atrevió a detenerlas. ¿Cómo podrían? La ciudad estaba al borde de una gran transformación. Y aunque muchos lo desconocían, aquel día marcaría un punto de no retorno. Al entrar en la sala principal, Praxágora se dirigió al centro del círculo de poder, donde los líderes políticos discutían con voz grave sobre los destinos de Atenas. Fue entonces cuando una de las voces más poderosas, la voz de un orador conocido por todos en la ciudad, se levantó para desafiarla. «¿Qué es esto?», gritó el orador. «¿Cómo se atreven estas mujeres a interrumpir nuestra asamblea? ¿Qué clase de insolencia es esta?». Praxágora, con una calma imponente, miró al orador a los ojos. No se dejó intimidar por la voz rugiente del hombre, ni por las miradas de desprecio que recibía de los otros hombres de la sala. Estaba allí por una razón, y su propósito era claro. «Hemos llegado, no para interrumpir, sino para hacer oír nuestras voces», respondió Praxágora, con tono firme. «Y hoy no nos iremos hasta que todos comprendan lo que está en juego». La sala se quedó en silencio, y los ojos de los hombres comenzaron a moverse de un lado a otro, confundidos, desconcertados. No sabían cómo reaccionar ante una intervención tan inesperada. Pero lo que no sabían era que ya no se trataba de un acto de rebeldía aislado. Praxágora no estaba sola. La presencia de las mujeres en la sala no era más que el reflejo de un cambio profundo que ya se había infiltrado en las venas de la ciudad. «Nosotras», continuó Praxágora, «somos el futuro de Atenas. La ciudad no puede seguir siendo gobernada solo por los hombres. La sabiduría, la fortaleza, la justicia deben ser compartidas. Y no descansaremos hasta que nuestras voces sean escuchadas y nuestras decisiones respetadas». Con cada palabra, la sala se llenaba de un silencio aún más profundo. Los hombres que antes dominaban las discusiones de la asamblea comenzaron a sentir la presión de una fuerza que no podían ignorar. Aunque algunos aún trataban de restarles importancia a las mujeres que se habían atrevido a irrumpir en su espacio, el murmullo creciente en la ciudad dejaba claro que ya nada sería igual. Las mujeres de Atenas no se iban a conformar con ser espectadoras pasivas de la historia. Ellas estaban dispuestas a ser protagonistas. En ese preciso momento, las puertas de la asamblea se cerraron. Las mujeres no solo estaban dentro, sino que también estaban decididas a quedarse allí el tiempo que fuera necesario para que su mensaje fuera escuchado. Praxágora había dado el primer paso, y ahora el pueblo, tanto hombres como mujeres, debía decidir si seguir el camino de la justicia y la igualdad que ella proponía, o si ceder ante la tradición y los viejos sistemas de poder que mantenían a las mujeres al margen de la toma de decisiones.
La batalla por la igualdad de género, por la justicia, había comenzado de una forma que Atenas nunca olvidaría. La Asamblea de Mujeres no era solo una lucha de mujeres. Era una lucha de todos. Y lo que estaba en juego no era solo la libertad de las mujeres, sino la prosperidad de Atenas como sociedad. Capítulo 9. La tensión dentro de la Asamblea se podía cortar con un cuchillo. Aunque muchos de los hombres se mantenían firmes, con la mirada fija en sus libros de registro o papeles, había una corriente subterránea de incomodidad que recorría la sala. Nadie quería admitirlo, pero la presencia de las mujeres, encabezadas por Praxágora, les había dejado una sensación de incertidumbre que se multiplicaba con cada segundo. A lo lejos, los murmullos de la ciudad seguían creciendo, como una ola invisible que empujaba a la asamblea hacia un precipicio que nadie había anticipado. Praxágora observaba todo esto en silencio. La postura erguida, las manos juntas al frente, su rostro serio y sereno, aunque al fondo de sus ojos se veía la luz del desafío. Ella no había llegado hasta allí solo para dar un discurso, ni para buscar un aplauso. Lo que estaba haciendo iba mucho más allá. No se trataba solo de demostrar que las mujeres podían tomar parte activa en la política de la ciudad, su objetivo era desmantelar, pieza por pieza, todo el sistema que había mantenido a la sociedad ateniense atrapada en la desigualdad. A su alrededor, las demás mujeres que la acompañaban se mantenían igualmente firmes, sus rostros decididos. No era la primera vez que se enfrentaban a la incomprensión de los hombres, ni sería la última. Lo sabían. Pero el valor y la fuerza con la que avanzaban, hombro con hombro, les otorgaba una nueva clase de poder. Ya no eran solo mujeres que pedían un cambio. Eran mujeres que estaban dispuestas a luchar por ese cambio, sin importar cuántos obstáculos se les pusieran en el camino. El orador que había desafiado a Praxágora, el hombre más influyente de la asamblea, intentó mantener su compostura, pero su voz, aunque poderosa, sonaba algo vacilante. «Esto es un sacrilegio», exclamó, levantando la mano para calmar el revuelo que comenzaba a formarse entre los otros hombres de la sala. «¿Qué osados creen ustedes que son al irrumpir en nuestro espacio, al desbordar las leyes de nuestra ciudad, al poner en peligro el orden establecido?» Praxágora no se movió, y su voz, al responder, parecía resonar con una claridad y una fuerza imponentes. «No venimos a destruir el orden. Venimos a transformar lo que ya no sirve. La ciudad de Atenas ha llegado a un punto crítico, y su capacidad de prosperar depende de la voluntad de escuchar a todos sus ciudadanos, sin importar su género. Si no comprendéis esto, será vuestra propia caída la que se avecine». Hubo un largo silencio en la sala. Los hombres se miraron entre sí, algunos desconcertados, otros furiosos. Sin embargo, nadie sabía cómo responder a las palabras de Praxágora. Ella no era solo una mujer reclamando un lugar en la política. Era una visionaria que, con un poder silencioso pero firme, estaba cuestionando la misma esencia de la estructura política de Atenas. La idea de una sociedad donde todos pudieran participar activamente, sin distinciones de género, era revolucionaria y aterradora para quienes estaban acostumbrados a gobernar con un solo punto de vista, el de los hombres. Las horas pasaban y el ambiente se cargaba de tensión. De vez en cuando, alguno de los miembros más jóvenes de la asamblea intentaba intervenir, buscando una solución pacífica, pero pronto se daban cuenta de que el asunto que se discutía no era algo que pudiera resolverse con palabras suaves. Estaba en juego la libertad de una parte de la población que durante siglos había sido excluida de los procesos decisionales más importantes de la ciudad. Pero Praxágora no se limitó a desafiar las normas, sino que comenzó a delinear su plan. Había meditado sobre ello durante años, y cada palabra que decía parecía calar más profundo en la mente de los hombres presentes. ¿Qué sucedería si las mujeres pudieran, por fin, tomar las riendas de la ciudad, si sus voces fueran escuchadas como igual que las de los hombres? Praxágora no buscaba venganza. Su propósito era la justicia, el equilibrio, la equidad para todos. ¿Cómo podemos seguir viviendo en una ciudad que se dice democrática si un gran sector de la población, las mujeres, no tiene derecho a participar de igual manera en las decisiones que afectan sus vidas? Preguntó, con una calma absoluta que hacía que sus palabras fueran aún más poderosas. Las mujeres en la sala asintieron, mientras que los hombres continuaban en silencio. A pesar de las tensiones, un cambio estaba comenzando a gestarse, una conciencia que, aunque lenta, comenzaba a abrirse paso en el corazón de algunos. Aquellos que no compartían su visión, al menos se veían forzados a escuchar, a reflexionar sobre lo que se estaba proponiendo. El líder de la asamblea, el hombre más anciano y respetado entre los políticos, finalmente se levantó de su asiento. Con un gesto solemne, hizo un movimiento hacia Praxágora, señalando la gravedad de lo que acababa de suceder. Quizás este es el comienzo de algo nuevo,
dijo, su voz cargada de incertidumbre. No estamos aquí para rechazar el cambio, pero debemos considerarlo cuidadosamente. Praxágora lo miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. El momento había llegado. Atenas estaba en la encrucijada. O continuaba en la senda de la exclusión y la opresión, o abrazaba un futuro donde la justicia, la igualdad y la participación eran para todos. Ella, Praxágora, no descansaría hasta que todas las mujeres tuvieran un lugar legítimo en la política de Atenas. Porque para ella, la ciudad solo podría alcanzar su verdadera grandeza si todos sus ciudadanos, sin distinción, podían contribuir a su desarrollo y a su prosperidad. La sala volvió a sumirse en el silencio. Nadie sabía cómo sería el futuro, pero todos comprendían que lo que acababa de ocurrir cambiaría, para siempre, el curso de la historia de Atenas. Capítulo 10. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja rojizo que iluminaba los rostros tensos de los presentes en la asamblea. Las horas se habían estirado como un interminable corredor de incertidumbres y debates. La propuesta de Praxágora seguía flotando en el aire, desafiante, y no parecía que la resistencia de los hombres se hubiera debilitado lo más mínimo. Sin embargo, un cambio sutil se estaba produciendo, algo que no podía negarse, la incomodidad. La incomodidad de saber que algo nuevo se estaba gestando, algo que amenazaba con desbordar los márgenes de lo que se consideraba aceptable dentro del sistema. Praxágora no se dejaba llevar por las miradas de desconfianza ni por los susurros que flotaban entre los hombres. Estaba allí para dar una lección, no solo para ellos, sino también para sí misma. Después de todo, la lucha por la justicia no era sencilla, y sabía que cada paso que daba sobre aquel terreno polvoriento podría ser el primero de muchos más que transformarían la historia para siempre. Los hombres de la asamblea, sin embargo, aún se aferraban al antiguo orden con todas sus fuerzas. No solo se trataba de una cuestión de género. Era el sistema mismo lo que se encontraba en juego. Aquellos hombres sabían que, si aceptaban la propuesta de las mujeres, los cimientos de la ciudad, tal como la conocían, se desmoronarían. Si las mujeres tomaban las riendas, sus propias posiciones de poder podrían verse amenazadas. Y eso era algo que no estaban dispuestos a permitir. Fue entonces cuando Cleón, uno de los hombres más influyentes de la asamblea, tomó la palabra. Su voz, llena de autoridad, resonó por toda la sala. ¿Qué esperáis conseguir con esta rebelión, Praxágora? Preguntó, mirando fijamente a la mujer, como si estuviera buscando algo más allá de sus palabras, como si intentara leer la verdad que escondía su mirada. ¿Crees que la ciudad de Atenas puede prosperar bajo vuestro gobierno? ¿Acaso pensáis que las mujeres sois capaces de gobernar con la sabiduría que los hombres hemos demostrado a lo largo de los siglos? Praxágora no titubeó. Su respuesta fue clara, tranquila, pero firme, llena de la convicción de una persona que sabía que su causa era justa. La sabiduría no es una cuestión de género, Cleón. Es una cuestión de experiencia, de capacidad de escuchar y de adaptarse a las necesidades del pueblo. Vosotros habéis gobernado por siglos, sí, pero ¿qué ha logrado Atenas bajo vuestra dirección? ¿Acaso la ciudad no está sumida en la corrupción, la desigualdad y la desesperanza? El tiempo de los hombres gobernando sin cuestionamientos ha llegado a su fin. Su voz resonó con tal claridad que los murmullos en la sala se apagaron por completo. Los hombres se miraron entre sí, algunos con la cabeza gacha, otros frunciendo el ceño, incómodos con la pregunta directa de Praxágora. La crítica a su propia administración había llegado de una mujer, de una figura que hasta ese momento había sido vista como un ser subordinado, incapaz de comprender las complejidades del gobierno. Pero Praxágora no era solo una mujer cualquiera. Había pasado años observando y estudiando la política de la ciudad, había conversado con hombres y mujeres, había comprendido la verdadera naturaleza de los problemas de Atenas. Sabía que el sistema estaba roto, que el poder no podía seguir concentrado en las manos de unos pocos, que las voces de los ciudadanos comunes, y de las mujeres en particular, debían ser escuchadas. Sin embargo, no todos los presentes compartían su visión. Heracleides, otro miembro prominente de la asamblea, se levantó rápidamente, interrumpiendo a Praxágora con un gesto brusco. «Esto es un absurdo», exclamó, mirando a su alrededor, como si buscara el apoyo de los demás. ¿Qué nos está pidiendo esta mujer? ¿Que dejemos que el caos gobierne? ¿Que pongamos la seguridad de nuestra ciudad en manos de quienes no tienen la capacidad de entender sus complejidades? La respuesta de Praxágora fue serena, pero su mirada era feroz. El caos no está en nuestras manos. El caos está en el sistema que habéis creado, que ha dejado fuera a tantas voces. Nos pedís que sigamos ciegamente un modelo que solo beneficia a una pequeña élite, mientras el pueblo sufre. ¿Eso es lo que consideráis sabiduría, Heracleides? El aire en la sala estaba cargado de tensión.
Los hombres se sintieron acorralados. Las palabras de Praxágora no solo cuestionaban sus decisiones pasadas, sino que, en el fondo, los desafiaban a repensar toda la estructura del poder de Atenas. Algo había cambiado, y no podían evitar sentirlo. Aunque muchos no lo admitirían, el discurso de Praxágora les había tocado en lo más profundo, sembrando la semilla de la duda. A pesar de la oposición feroz de algunos, Praxágora sabía que su propósito estaba claro. Estaba dispuesta a pagar el precio por la igualdad, por la oportunidad de que las mujeres pudieran gobernar con justicia, y no se detendría ante nada ni nadie para alcanzar esa meta. El silencio volvió a llenar la sala mientras todos los ojos se fijaban en ella. La asamblea estaba en un punto de inflexión. La propuesta de Praxágora no era solo un desafío a las normas, sino una llamada a la acción, a la reflexión, a la necesidad urgente de una transformación radical. Las mujeres de Atenas no solo querían ser oídas, querían ser participantes activas en la construcción de su futuro. Y con ese pensamiento, Praxágora se preparó para seguir luchando, sabiendo que, aunque el camino sería largo y arduo, el cambio ya estaba en marcha. Capítulo 11. El sol se había ocultado ya tras las colinas de Atenas, y la ciudad se sumía en un estado de quietud expectante. Aunque la vida cotidiana continuaba su curso, las conversaciones y susurros sobre la asamblea de las mujeres no dejaban de circular por las calles, los mercados y los hogares. El aire estaba cargado de una energía tensa y vibrante, como si la ciudad misma estuviera esperando el desenlace de aquella histórica confrontación. La gente, tanto hombres como mujeres, se encontraban atrapados entre la tradición y el cambio, la duda y la esperanza. Dentro de la asamblea, las mujeres seguían de pie, firmes en su resolución, mientras que los hombres se reunían en círculos de conversación, murmullos cargados de preocupación e incertidumbre flotando en el aire. Algunos se veían inquietos, incapaces de entender el fervor de las mujeres que, hasta aquel momento, habían sido meras espectadoras del proceso político. Otros, como Cleón, se mantenían inquebrantables en su postura, convencidos de que el poder debía seguir siendo suyo, y que la intrusión de las mujeres en este terreno sería una catástrofe para el orden establecido. Sin embargo, a medida que los días pasaban, un lento pero claro cambio comenzaba a acontecer. Aunque muchos hombres aún se aferraban con fuerza a sus prejuicios y temores, había un pequeño número que empezaba a reconocer la validez de los argumentos de Praxágora. En las conversaciones privadas, algunos expresaban en voz baja que, quizás, era hora de reformar el sistema, de adaptarse a los nuevos tiempos, de escuchar las voces que durante tanto tiempo habían sido silenciadas. En la asamblea, Praxágora sabía que su lucha no sería sencilla. Los cambios nunca lo son. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante, a no ceder ni un paso atrás. No solo para ellas, sino para todos los ciudadanos de Atenas. La igualdad no era solo un derecho de las mujeres, sino una cuestión de justicia universal. Praxágora, al igual que las demás mujeres que la acompañaban, pasaba las horas leyendo las escrituras antiguas, revisando textos de filósofos y políticos que defendían la justicia y la igualdad. Había una determinación profunda en sus ojos, como si todo su ser estuviera inmerso en un único propósito: lograr que las mujeres pudieran tomar su lugar en la vida pública y política de Atenas. Sin embargo, las dificultades no cesaban. Cada paso que daban hacia su objetivo era un reto constante. Por un lado, los hombres se reunían en secreto para idear estrategias que contrarrestaran el avance de las mujeres. No era solo el temor al cambio lo que los impulsaba, sino una feroz defensa de su propia supremacía. Por otro lado, las mujeres seguían reuniéndose en privado, fortaleciendo sus lazos, preparando sus discursos y estrategias, con la firme convicción de que su causa no solo era justa, sino necesaria. El debate llegó a su punto álgido una vez más, cuando la asamblea se reunió para discutir la próxima votación sobre el futuro de las leyes de Atenas. En el corazón de la sala, Praxágora se levantó con serenidad, sabiendo que cada palabra que pronunciara pesaría más que nunca. Tenía el poder de cambiarlo todo, pero también el peso de la responsabilidad. Con una mirada penetrante, empezó a hablar, su voz resonando a través del recinto. Hoy estamos aquí no solo para votar sobre leyes o reformas, comenzó con firmeza. Estamos aquí para decidir sobre el futuro de nuestra ciudad, sobre si queremos vivir en una sociedad que margina y silencia a la mitad de su población, o si estamos dispuestos a abrazar el cambio, a permitir que todos, sin importar su género, tengan voz y voto en la construcción del futuro. Praxágora no hacía concesiones. Sabía que su discurso debía tocar los corazones y las mentes de los presentes. No estaba dispuesta a ser vista como una simple líder de un movimiento de mujeres. Ella representaba a todos aquellos que deseaban un cambio profundo, a aquellos que deseaban justicia y equidad. Estaba convencida de que, al final,
la verdad prevalecería. Pero las palabras de Praxágora no eran suficientes para convencer a todos los presentes. Heracleides, uno de los más firmes opositores al cambio, se levantó rápidamente, interrumpiéndola. «No puedo quedarme en silencio, Praxágora», dijo, su tono desafiante resonando en la sala. «¿Acaso crees que el mundo se puede transformar con una simple ley? Los hombres han gobernado esta ciudad durante siglos y han sabido mantenerla fuerte, próspera y segura. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Por qué arriesgar el futuro de Atenas?». Las palabras de Heracleides fueron fuertes, y su mirada fija en Praxágora dejaba claro su desprecio por las propuestas que ella representaba. Sin embargo, Praxágora no se intimidó. En su interior, sentía que cada palabra que él pronunciaba solo confirmaba la necesidad del cambio. La resistencia, aunque poderosa, no era inmune a la razón. Y la razón estaba de su lado. «El mundo no se transforma solo con palabras», respondió ella, sin vacilar. «Pero no hay transformación sin voluntad. La voluntad de avanzar hacia una sociedad más justa, donde todos tengan la oportunidad de contribuir, no solo los que tienen el poder en sus manos. Atenas necesita una nueva visión, una visión donde el poder no sea monopolio de unos pocos, sino que sea compartido entre todos». Praxágora miró a los presentes, como si cada uno de ellos tuviera que tomar una decisión que definiría el futuro de la ciudad. La tensión en la sala era palpable, pero algo había cambiado en el ambiente. Las voces de los hombres que antes se alzaban con arrogancia ahora se encontraban divididas, titubeantes. La semilla de la duda había sido sembrada y comenzaba a germinar. Capítulo 12. El calor del día comenzaba a ceder, pero la atmósfera dentro de la asamblea seguía cargada de una tensión palpable. Los hombres de Atenas, algunos más que otros, comenzaban a ver que la amenaza de las mujeres no era algo pasajero, ni una simple frivolidad. La fortaleza de Praxágora, así como el decidido avance de sus seguidoras, les estaba obligando a cuestionar lo que hasta ahora había sido incuestionable. Atenas, la ciudad que había sido un bastión de la supremacía masculina, comenzaba a temblar ante la posibilidad de un cambio radical en su estructura política. Dentro del recinto de la asamblea, las mujeres se mantenían serenas, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un plan cuidadosamente orquestado. Mientras tanto, los hombres, los que todavía sostenían las riendas del poder, se debatían entre el miedo y la ira. No entendían cómo la situación había llegado a este punto. No comprendían por qué sus derechos, que les parecían naturales e incuestionables, ahora se veían tan amenazados por un grupo de mujeres que, hasta no mucho tiempo atrás, no se atrevieron ni siquiera a hablar en público. En las primeras filas, Cleón y Heracleides se mantenían como pilares de la vieja guardia. Ambos se miraban con desdén y sorpresa, aunque ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Cleón, siempre tan confiado en sus argumentos, había considerado que la infiltración de las mujeres en el ámbito público sería solo un episodio pasajero. Pero ahora, con el avance imparable de Praxágora y su equipo, su postura comenzaba a tambalear. Al frente de todo, Praxágora, de pie ante la asamblea, observaba el panorama con una mezcla de serenidad y determinación. Sabía que cada palabra que pronunciaba tenía el poder de reconfigurar las leyes fundamentales de la ciudad. Pero también sabía que el precio del cambio era alto. Los hombres estaban dispuestos a resistir hasta el final, a aferrarse a los vestigios de su poder. Atenas debe cambiar, y lo hará, comenzó a decir, su voz firme, sin titubeos. No estamos aquí para pedir permisos, ni para conformarnos con lo que los hombres han decidido durante siglos. Estamos aquí porque nuestra voz tiene que ser escuchada. Y nuestra voz es la de la razón, la de la justicia. A medida que las palabras de Praxágora se alzaban en la sala, las miradas de los hombres se volvían cada vez más incómodas. No podían entender cómo una mujer como ella, podía tener tanto poder, tanto control sobre la situación. Muchos intentaban mantenerse estoicos, pero las palabras de Praxágora, cargadas de convicción y lógica, se infiltraban en sus mentes, haciéndoles cuestionar su propia moralidad. Praxágora continuó. ¿Por qué el poder debe estar solo en manos de unos pocos?, preguntó, mirando directamente a Cleón y Heracleides, que no pudieron evitar un leve estremecimiento ante su mirada desafiante. ¿Por qué debemos vivir en una sociedad en la que solo unos pocos hombres son los que deciden sobre el destino de todos? ¿Es esta la justicia que defendemos? El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, denso, como si las mismas paredes de la asamblea estuvieran procesando el alcance de sus cuestionamientos. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de que el poder no debería ser exclusivo de los hombres empezó a asentarse en los corazones de algunos de los presentes. En las filas traseras, algunas mujeres se miraban entre sí con la esperanza reflejada en sus ojos.
El sueño de una sociedad más equitativa, en la que ellas pudieran tener un papel activo en las decisiones que regían sus vidas, no parecía tan lejano como antes. Aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de obstáculos, el fuego de la posibilidad comenzó a encenderse en sus corazones. Praxágora no tardó en aprovechar ese momento de incertidumbre. Sabía que los hombres, aunque renuentes, comenzaban a considerar la posibilidad de un cambio. Y era precisamente en ese momento, cuando la duda comenzaba a minar la confianza de sus oponentes, cuando más fuerte debía sonar su voz. Es el momento de tomar el control de nuestro destino, el momento de liberarnos de los grilletes que nos han mantenido en la sombra, continuó, con una seguridad que atravesaba las paredes de la sala. Esta no es solo una lucha por las mujeres, es una lucha por Atenas misma. Una lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Y esos valores no deberían ser exclusivos de una clase ni de un género. Deberían ser para todos. Praxágora dejó que sus palabras flotaran en el aire. Ahora, más que nunca, Atenas se encontraba ante una disyuntiva. Los hombres, aquellos que durante tanto tiempo habían sostenido el poder, se veían enfrentados a una nueva realidad. No podían seguir ignorando las demandas de las mujeres, no podían seguir creyendo que la desigualdad era natural o necesaria. En este escenario, la verdad se hacía más evidente, pero aún quedaba por ver cómo la historia decidiría plasmarla. Sin embargo, las semillas del cambio ya estaban sembradas. La asamblea, aunque en su mayoría escéptica, comenzaba a escuchar. Y la lucha de Praxágora, aunque llena de dificultades, mostraba el poder que la determinación y la justicia podían tener para transformar una sociedad. Capítulo 13. La tensión en el aire de la asamblea de las mujeres se había incrementado a medida que las horas pasaban. Praxágora y su grupo, a pesar de la firme oposición de los hombres, no se dejaban amedrentar. La sala, antes llena de risas nerviosas y dudas, comenzaba a volverse un terreno fértil para los ideales de igualdad, donde cada palabra pronunciada por Praxágora parecía marcar un paso firme hacia la conquista de un poder hasta ahora inconcebible para las mujeres en Atenas. Los hombres que hasta entonces habían sostenido el control de la ciudad y la política, con sus opiniones marcadas por la tradición, se encontraban cada vez más agobiados. A medida que la presión de la situación aumentaba, se podían ver destellos de miedo y frustración en sus rostros. Nadie esperaba que esta revolución, que al principio parecía una broma, fuera a tomar tan en serio el control del poder. Praxágora, consciente de la magnitud de la batalla que se libraba, continuó su discurso con una convicción que ni ella misma había anticipado. De pie, en el centro de la asamblea, sus palabras fluían con fuerza, como un río que ya no podía detenerse. Es cierto que hemos sido relegadas a los márgenes de esta ciudad, dijo, mirando fijamente a los hombres que la rodeaban. Nos han dicho que nuestra única función es cuidar el hogar, criar a los hijos y ser fieles esposas. Pero hoy, aquí, desafiamos esa visión. Hoy, mostramos que somos capaces de mucho más. Somos capaces de liderar, de dirigir, de participar en la toma de decisiones que afectan a todos. Y lo haremos, porque es nuestro derecho. Su voz resonó en las paredes del edificio, llenando la sala con una vibrante energía. Los murmullos de los hombres se intensificaron, pero poco a poco, se callaron. Aunque aún no lo admitían abiertamente, las palabras de Praxágora les estaban tocando un nervio sensible. Era inevitable que se dieran cuenta de que el mundo que conocían estaba cambiando. Un hombre que había estado sentado en el fondo de la sala, hasta entonces callado, se levantó repentinamente. Con los ojos desorbitados y el rostro rojo de indignación, habló con voz entrecortada. «Esto es una locura», gritó. «No podemos permitir que las mujeres nos despojen del control de Atenas. La política, el gobierno, todo lo que define nuestra ciudad, no puede estar en manos de aquellos que no comprenden su verdadera naturaleza». El hombre, conocido por su rigidez en las creencias conservadoras, se mostró abiertamente desafiante. Pero en lugar de provocar una respuesta de victoria entre los demás hombres, sus palabras crearon un silencio sepulcral. La tensión se palpaba en el aire, como si todos los presentes estuvieran esperando la réplica de Praxágora, que, lejos de amedrentarse, sonrió con calma. ¿Y quién define lo que es natural?, respondió, con una tranquilidad que desarmó a su oponente. ¿Por qué la política ha de ser solo para los hombres? La historia, tal como la conocemos, está escrita por aquellos que han tenido el poder para escribirla. Nosotros, las mujeres, siempre hemos sido ignoradas, despojadas de nuestra voz. Pero ya no más. Es hora de que nuestra voz se escuche, de que nuestras ideas sean consideradas. El hombre, incapaz de contrarrestar tan lógica y razonable respuesta, quedó en silencio. No podía evitar pensar en las implicaciones de sus propias palabras.
Mientras tanto, Praxágora continuó, firme en su propósito. El gobierno, la política, la toma de decisiones no deben basarse en el género de quien las ejerce, sino en su capacidad para comprender lo que es mejor para todos. Nosotros, las mujeres, hemos sido marginadas y relegadas, pero no por nuestra falta de habilidad. No somos inferiores a los hombres. Lo único que nos falta es la oportunidad de demostrarlo. En las primeras filas, algunas mujeres empezaban a sentir con la cabeza, visiblemente emocionadas. La idea de poder tener un lugar en la mesa de las decisiones ya no les parecía una utopía lejana. Era posible. Era tangible. La figura de Praxágora, que durante tanto tiempo había sido vista solo como una líder marginal, ahora parecía la imagen misma de la esperanza para un futuro diferente. Los hombres, por su parte, empezaban a sentirse cada vez más inseguros. Sabían que, por mucho que se resistieran, algo en el aire había cambiado. El discurso de Praxágora había tocado una fibra sensible en muchos de los presentes. La idea de que el poder político, por su propia naturaleza, podía ser ejercido por una mujer, comenzaba a ganar terreno en sus mentes. El líder conservador de la asamblea, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su asiento. Con un gesto de la mano, pidió atención. El murmullo cesó de inmediato, y todos los ojos se centraron en él. Praxágora, comenzó, su voz más suave de lo que había sido antes. No puedo negar que tu valentía y tus argumentos son poderosos. Sin embargo, no puedo permitir que las mujeres tomen el control de la ciudad. ¿Qué harían con este poder que tanto desean? ¿Qué clase de ciudad tendríamos si cedemos ante sus demandas? Pero Praxágora, como si ya estuviera preparada para esta respuesta, lo interrumpió sin dudarlo. Lo que haremos, con el poder que buscamos, es lo mismo que harían ustedes si se les diera la oportunidad. Gobernar con sabiduría, con justicia. No busco un cambio de poder por el simple gusto de rebelarnos. Busco que las mujeres sean parte de la solución. La política no debe estar dividida en géneros. La política debe ser la que nos beneficie a todos, sin distinción. Su última frase quedó colgando en el aire, como una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué ocurriría si las mujeres asumieran el control? La idea que antes parecía absurda estaba, de alguna manera, tomando forma. Los hombres que se encontraban en la asamblea sabían que esta batalla, esta lucha por el poder, no sería fácil ni rápida. Pero también sabían que, tarde o temprano, las mujeres tendrían lo que buscaban. Y así, a medida que la sesión de la asamblea continuaba, la historia de Atenas estaba a punto de reescribirse. Los días de la supremacía masculina en el gobierno de la ciudad podrían estar contados. El futuro, incierto, pero lleno de posibilidades, se cernía sobre todos los presentes. Y mientras Praxágora se mantenía firme, con una determinación inquebrantable, los hombres de la ciudad se daban cuenta de que el verdadero cambio no era solo una cuestión de poder, sino de igualdad. Algo que, para muchos, sería más difícil de aceptar que el propio cambio mismo. Capítulo 14. El ambiente en la asamblea había cambiado notablemente desde la intervención de Praxágora. Los murmullos que antes eran constantes, ahora se encontraban ahogados en una tensión palpable. Las mujeres, antes en una posición de simple espectadora, ahora se sentían como piezas clave en un juego que estaba a punto de cambiar para siempre. Los hombres, que esperaban que todo fuera una simple discusión o quizás un entretenimiento, ahora comenzaban a percibir la magnitud de lo que estaba en juego. A través de la determinación de Praxágora, se había sembrado una semilla que ya no se podría arrancar tan fácilmente. Praxágora, con su mirada fija en el grupo de opositores, comenzó a avanzar con pasos seguros. Sabía que este era el momento decisivo. Sabía que el destino de su plan estaba en las manos de todos los presentes. Aquellos que se oponían a su propuesta no eran solo hombres con una idea anticuada sobre el papel de la mujer, sino representantes de un sistema que había perdurado durante siglos. Para ellos, la idea de una mujer al mando de la política era, sin duda, un insulto. Pero en el fondo, Praxágora no se detendría. Lo que estaba haciendo no solo era luchar por un derecho. Era luchar por un futuro que pertenecía tanto a las mujeres como a los hombres. Con voz firme, comenzó a hablar nuevamente. Miren, lo que estamos haciendo aquí no es una rebelión. Es una invitación a compartir la carga del gobierno, a unir fuerzas en lugar de mantener la distancia. Hemos sido excluidas, hemos sido vistas como si nuestra única función fuera la de criar hijos y mantener el hogar. Pero nuestra mente, nuestra visión de la política, nuestra capacidad de razonamiento, no son inferiores a las de ustedes. En todo caso, hemos sido las que hemos mantenido a la ciudad en pie con nuestras decisiones diarias. Lo que planteo hoy no es una toma violenta del poder. Lo que quiero es algo más sencillo, pero más grande,
compartir la responsabilidad de construir una ciudad próspera y justa. La respuesta de los hombres no se hizo esperar. Un hombre joven, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó con la esperanza de ser escuchado. ¿De veras crees que las mujeres pueden manejar la política, Praxágora? Preguntó con escepticismo, intentando desafiar la propuesta con una actitud condescendiente. ¿No crees que la política exige una dureza que las mujeres no pueden tener? Ellas son mucho más emocionales, y no sería justo poner el destino de la ciudad en manos de personas que no tienen la misma capacidad de discernimiento que los hombres. Los murmullos volvieron a crecer, como una marea que se agita al viento. Aquel hombre parecía representar la voz de muchos. Para ellos, la mujer había sido históricamente incapaz de gobernar debido a su fragilidad emocional y su naturaleza menos racional. Praxágora no tardó en responder con serenidad, pero con una firmeza que hizo que los hombres se sintieran desconcertados. ¿Qué sabes tú de nuestra capacidad de discernir, joven? La política no es una cuestión de dureza, sino de sabiduría y estrategia. Los hombres han gobernado durante siglos, y no es que no hayan cometido errores, sino que sus errores han sido ignorados por la historia. Nosotros, las mujeres, tenemos una forma diferente de ver las cosas, una visión que no está nublada por los mismos prejuicios con los que ustedes han sido criados. Los ojos de los hombres se fueron llenando de confusión y sorpresa. La voz de Praxágora resonaba con una autoridad que hasta ellos reconocían, y aunque les costaba aceptar la idea, sabían que algo estaba ocurriendo que les obligaba a reconsiderar su percepción de las mujeres. El debate continuó, y las tensiones crecieron. Cada vez que Praxágora abría la boca, parecía no solo desafiar el sistema patriarcal, sino también desmantelar la confianza de los hombres en su propio gobierno. La comunidad, antes dividida y desconcertada, comenzaba a inclinarse hacia la posibilidad de una reforma radical. Un cambio, quizás imposible, pero al menos, posible. Sin embargo, los opositores no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. El líder de la facción conservadora se levantó una vez más, esta vez con una furia apenas contenida. «Es absurdo», exclamó. «No puedo permitir que nuestras leyes y nuestra ciudad sean gobernadas por mujeres. ¿Qué pasará con el orden que hemos mantenido hasta ahora? ¿Cómo se puede confiar en alguien que no ha vivido bajo las mismas reglas que nosotros, que no ha sido probado en el campo de batalla, en las decisiones de la guerra? La historia no ha demostrado que las mujeres sean capaces de gobernar». La sala se llenó de murmullos nuevamente, pero esta vez Praxágora, en lugar de responder con ira, mantuvo la calma. Esta era su lucha, y sabía que no podía dejar que las provocaciones de los hombres la afectaran. Respondió con firmeza. ¿Y cómo se mide la capacidad de gobernar, si no es por la habilidad de tomar decisiones sabias, justas y razonadas? ¿Acaso las mujeres no tienen la capacidad de organizar, de planificar, de pensar estratégicamente en la misma medida que los hombres? El hecho de que no hayamos tenido el mismo acceso al poder no significa que no tengamos las mismas capacidades. La sala se había dividido. Unos seguían considerando sus palabras como una amenaza, mientras otros, quizás más cautos, comenzaban a darle crédito. En ese momento, Praxágora hizo una pausa y miró fijamente a los hombres que aún dudaban de ella. No estamos pidiendo que se nos entregue el poder solo porque lo queramos. Estamos pidiendo que se nos reconozca el derecho a participar en la toma de decisiones, a compartir el liderazgo. No seremos las opresoras, sino las colaboradoras en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El silencio que siguió a sus palabras era pesado, como si todos estuvieran esperando la respuesta de los opositores. Pero en la mirada de Praxágora había algo más, una certeza tranquila, una seguridad que les decía que, tarde o temprano, las mujeres ocuparían el lugar que les correspondía. La historia de Atenas, como la de todas las grandes civilizaciones, nunca volvería a ser la misma. Capítulo 15. La discusión estaba a punto de alcanzar su punto máximo, el aire se cargaba de una energía casi eléctrica, y el salón de la asamblea parecía vibrar con la tensión palpable entre los dos bandos. Los hombres, que aún se mantenían escépticos y a menudo desconcertados por la creciente seguridad de las mujeres, no podían dejar de pensar en el futuro de su ciudad. ¿Era posible que las mujeres pudieran realmente cambiar el rumbo de Atenas? ¿Acaso lo que había sido un sistema profundamente enraizado, una tradición que había perdurado durante generaciones, podría ser desmantelado tan fácilmente? Praxágora, consciente de la magnitud de lo que estaba en juego, se mantuvo firme, sin titubeos. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y visión, como si supiera exactamente lo que Atenas necesitaba para cambiar, para avanzar hacia un futuro más equitativo y justo. No se trataba solo de ganar una discusión, de imponer su visión. Se trataba de una revolución silenciosa,
pero potente, que surgía desde las entrañas de la sociedad misma. Con una voz clara, que resonaba con fuerza y convicción, Praxágora se dirigió una vez más a los opositores. «Vuestros miedos son comprensibles, lo reconozco», dijo, sin perder la compostura. El miedo al cambio, el temor a lo desconocido. Pero no podemos continuar viviendo como si el mundo de ayer fuera el mismo que el de hoy. Las circunstancias han cambiado. Y, lo que es más importante, las mujeres hemos cambiado. No estamos aquí para despojar a los hombres de su poder, sino para compartirlo. El poder no es una carga que debe llevar solo un grupo, ni es un derecho exclusivo de unos pocos. Es algo que debe ser utilizado en beneficio de todos. Si permitimos que solo una parte gobierne, estaremos construyendo una ciudad desigual, incapaz de prosperar. Algunos de los hombres presentes, que hasta ahora se habían mantenido escépticos, comenzaron a murmurar entre sí. La semilla de la duda ya había sido sembrada en sus corazones. El argumento de Praxágora, con su claridad y su racionalidad, parecía apelar a algo más que solo el intelecto. Estaba apelando a su humanidad, a la justicia misma. Entre los presentes, un hombre de edad avanzada se levantó. Su rostro estaba marcado por años de experiencia y lucha política, y su actitud, al principio arrogante y desafiante, ahora parecía algo más indecisa. «Praxágora», dijo, con un tono menos hostil, «tus palabras son poderosas. Pero debo preguntarme, ¿realmente crees que las mujeres, al tener el poder, podrían gobernar con la misma sabiduría que los hombres? El gobierno requiere no solo de una mente astuta, sino de una comprensión profunda de la naturaleza humana, algo que, sinceramente, dudo que las mujeres puedan poseer en la misma medida». Praxágora, sin dudarlo, lo miró fijamente, y respondió con una calma que era a la vez feroz y serena. «Te equivocas, querido amigo. No se trata de ser hombres o mujeres. Se trata de ser humanos, de tener la capacidad de ver más allá de las limitaciones impuestas por el miedo y el prejuicio. Las mujeres, como los hombres, tenemos la capacidad de aprender, de evolucionar, de comprender la complejidad de la sociedad. El hecho de que históricamente hayamos estado excluidas no significa que se nos haya privado de nuestra capacidad de gobernar. Solo hemos sido invisibles en este campo. Pero eso está a punto de cambiar. La verdadera sabiduría no viene de la superioridad de un género sobre otro, sino de la comprensión, la empatía y la capacidad de escuchar a todos los ciudadanos por igual. Sus palabras causaron un gran impacto. Algunos hombres se sintieron incómodos al ver cómo sus propios prejuicios se desmoronaban frente a una mujer tan resuelta. Otros simplemente no podían creer lo que escuchaban. Sin embargo, algo en el tono de Praxágora estaba comenzando a calar más profundo en sus corazones. Era una llamada a la reflexión, no solo sobre la política, sino sobre su propia humanidad. Una joven mujer, que había estado callada durante gran parte de la asamblea, se levantó con una mirada decidida. Su voz era suave, pero cargada de emoción. Praxágora tiene razón. Lo que está en juego aquí no es solo la política, sino nuestra dignidad. Durante siglos, hemos sido relegadas al hogar, a la sombra de los hombres. Nos han dicho que nuestras voces no importan, que nuestras ideas son menos valiosas. Pero ahora sabemos que nuestras voces, nuestras ideas, son igual de importantes. No pedimos el poder para dominar. Pedimos el poder para ser escuchadas, para compartir el peso de la toma de decisiones. Las mujeres de Atenas tenemos el derecho de ser parte de la solución, no solo parte del problema. Las palabras de la joven resonaron en la sala, llenas de una pasión y una verdad que muchos no habían considerado. En ese instante, algo pareció cambiar en el ambiente. Los hombres comenzaron a cuestionarse más profundamente la validez de sus propias creencias. El miedo y la arrogancia que habían acompañado sus posiciones durante toda la asamblea empezaron a desmoronarse. Praxágora aprovechó el momento para dar su último argumento. Este no es un acto de revancha. No estamos aquí para reemplazar a los hombres, sino para trabajar juntos. En el gobierno no hay espacio para el ego, ni para la superioridad de un género sobre el otro. Lo que necesitamos es equilibrio, comprensión mutua. Si realmente queremos que Atenas sea una ciudad próspera, debemos empezar por reconocer que todos, sin importar nuestro sexo, tenemos algo valioso que ofrecer. Las palabras de Praxágora colaron en los corazones de los presentes, sembrando en ellos la semilla de un cambio profundo. A pesar de las resistencias que aún quedaban, el viento del cambio ya soplaba con fuerza, y el futuro de Atenas parecía un poco más claro. Capítulo 16. La tensión en el salón de la asamblea no desapareció. A pesar de las palabras poderosas de Praxágora y de la joven mujer que la había secundado, los hombres todavía se sentían amenazados.
El cambio que se les presentaba no era solo un ajuste en la política, sino un desafío radical a las estructuras de poder que habían definido sus vidas durante siglos. Praxágora, sin embargo, no cedió. Sabía que el camino hacia la igualdad sería largo y arduo, pero también sabía que la semilla ya estaba sembrada. Miraba a los hombres que ahora parecían más pensativos, menos seguros de sus posiciones, y entendió que la victoria estaba cerca. No sería una victoria inmediata, pero el terreno para el cambio ya estaba preparado. Escuchad, amigos míos, continuó, su voz resonando en la sala con una firmeza inquebrantable. No estamos pidiendo que los hombres sean excluidos. Nadie aquí desea desplazar a los hombres del poder. Queremos un poder compartido, una colaboración en la que las mujeres puedan, por fin, tener voz en los asuntos que nos afectan a todos. La política no debe ser un dominio exclusivo de un solo género. Somos humanos, con los mismos derechos, los mismos deberes y, por lo tanto, la misma capacidad para gobernar. Los murmullos entre los hombres seguían, algunos empezaban a sentir con la cabeza, otros todavía desconfiaban. Pero Praxágora no se detuvo. Sabía que el camino hacia la igualdad no estaba libre de obstáculos, pero su determinación solo crecía con cada palabra que pronunciaba. Uno de los hombres más ancianos, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se levantó con una expresión seria en su rostro. Su voz, aunque temblorosa por la edad, llevaba consigo el peso de la experiencia. Praxágora, tus palabras son poderosas, lo reconozco. Pero la historia nos ha enseñado que el poder corrompe. El hombre, que tiene tanto tiempo gobernando, ha aprendido a manejar el poder con astucia. Me pregunto, ¿serán las mujeres capaces de resistir la tentación del poder absoluto? El problema no es solo la exclusión, es la capacidad de usar ese poder sin que nos corrompa. Praxágora lo miró fijamente, sin inmutarse. Había anticipado esta objeción y estaba preparada para responder con una claridad aún mayor. No se trata de ser corruptos o no serlo. Se trata de tener la oportunidad de elegir cómo usar ese poder. Los hombres, a lo largo de la historia, han tenido esa oportunidad y muchos han sucumbido a sus propios vicios. Pero eso no significa que las mujeres, al tener el poder, sigan el mismo camino. Al contrario, nosotras, que hemos sido oprimidas, sabemos lo que es sufrir bajo la tiranía. Sabemos lo que significa la desigualdad, la injusticia. La oportunidad de gobernar no es para nosotras una forma de dominar, sino de servir y de corregir los errores que durante tanto tiempo hemos sufrido. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Las palabras de Praxágora resonaron en los corazones de muchos, incluso en los hombres que, a pesar de su resistencia inicial, no podían negar la validez de su argumento. En ese momento, uno de los oradores más jóvenes, un hombre de gran elocuencia, se levantó y pidió la palabra. Su rostro reflejaba tanto duda como curiosidad, pero algo en su tono parecía indicar que estaba dispuesto a escuchar. Praxágora, comenzó, quizás no te hemos comprendido completamente. Puede que tu visión para Atenas sea más ambiciosa de lo que habíamos considerado. Pero, ¿acaso crees que este cambio puede lograrse de manera pacífica? El orden social no se puede alterar sin consecuencias. ¿Cómo podemos esperar que los hombres acepten la idea de que las mujeres gobernarán junto a ellos sin que esto cause una profunda división en nuestra sociedad? Praxágora sonrió levemente. Sabía que la aceptación de la idea no sería sencilla y que las consecuencias del cambio serían inevitables. Sin embargo, no se dejó intimidar. Las grandes transformaciones nunca son fáciles, respondió con serenidad. Pero eso no significa que debamos temerlas. Si la historia nos ha enseñado algo, es que los grandes avances sociales siempre han comenzado con un cambio radical, a menudo difícil de aceptar. No pido que todos estén de acuerdo, pero pido que consideren la posibilidad de que un mundo gobernado por ambos géneros, un mundo donde todos tengan voz, será un mundo más justo y próspero. El hombre joven reflexionó durante unos momentos. Aunque todavía no estaba completamente convencido, algo en las palabras de Praxágora lo hizo reconsiderar su postura. Las mujeres que estaban a su alrededor, que observaban con una mezcla de esperanza y determinación, también habían comenzado a sentir que sus voces eran escuchadas de una manera más seria. Mientras la discusión continuaba, algunos de los hombres que al principio se habían mostrado más reacios a la idea de compartir el poder, comenzaron a hablar entre sí en susurros. Poco a poco, las posturas comenzaron a suavizarse. No era una victoria total, ni tampoco inmediata, pero el concepto de un poder compartido ya había hecho mella. Praxágora miró a su alrededor, evaluando la situación con atención. No había terminado aún, pero ya podía sentir la victoria al alcance de la mano. No sería un triunfo inmediato, ni sin lucha, pero el primer paso hacia una Atenas más justa había sido dado. Capítulo 18.
La asamblea continuó su marcha. Los miembros, tanto hombres como mujeres, debatían con una pasión que solo se veía en aquellos momentos de transformación histórica. Las palabras de Praxágora seguían resonando, pero había algo en el ambiente que lo hacía aún más intenso. Las mujeres, que al principio estaban en silencio, comenzaron a tomar la palabra con firmeza. Sus voces, antes silenciadas por generaciones de opresión, ahora se alzaban con determinación. Praxágora observaba el movimiento con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que el camino era largo, pero también entendía que cada pequeña victoria, cada palabra que cambiaba la mente de un hombre, era un paso más cerca de la igualdad. Mujeres de Atenas, la oportunidad está ante nosotras. Hemos esperado demasiado tiempo, y ahora el momento de actuar ha llegado. No se trata solo de reclamar lo que nos corresponde, sino de construir una sociedad donde las decisiones no se tomen solo desde una perspectiva. Un mundo gobernado por unos pocos, sin considerar el bienestar de todos, es un mundo desigual. La participación en el gobierno no debe ser un privilegio exclusivo de los hombres. Todos tenemos algo que aportar, dijo Praxágora, su voz firme pero llena de compasión. En la sala, la tensión creció mientras las mujeres continuaban expresando sus pensamientos. Cada vez más hombres comenzaban a escuchar, y algunos de los más ancianos, que al principio mostraron una fuerte oposición, comenzaban a morderse el labio y reflexionar. Pero, ¿cómo logramos esto sin caos?, preguntó uno de los hombres más jóvenes, aún con dudas. Praxágora lo miró directamente. Sabía que esta era la cuestión que más temor causaba, la transición hacia un nuevo orden social. El caos, joven amigo, no provendrá de nuestra unión, sino del miedo a lo nuevo. Las mujeres que piden poder no son las mismas que las que se han mantenido al margen. Hemos sido las cuidadoras, las que hemos sostenido el hogar, las que hemos visto cómo la guerra y las malas decisiones afectan a nuestras familias. No pedimos poder para destruir, sino para construir un mundo más equilibrado. No hay lugar para el caos en una sociedad donde se valore la colaboración, la comprensión y la equidad. Las palabras de Praxágora dejaron un eco en la sala. Había una calma distinta, como si las palabras de una mujer pudieran finalmente dar la vuelta a la historia. Praxágora sabía que no todos iban a estar de acuerdo. La resistencia era fuerte, pero había algo en el aire, una sensación que indicaba que las bases del poder estaban empezando a agrietarse. Los hombres comenzaron a discutir entre sí, ya no con los ardientes gritos de antes, sino con una creciente duda. Al final del día, la sesión de la asamblea concluyó, pero el camino hacia el cambio ya estaba marcado. No se trataba de un consenso inmediato, sino de un cambio que se estaba gestando en las mentes y corazones de los ciudadanos de Atenas. Praxágora, mientras se retiraba, miró a su alrededor. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que había logrado algo que antes parecía impensable. La semilla de la igualdad se había plantado, y con el tiempo, crecería. Y con esto, llegamos al final de otro capítulo de la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Hemos sido testigos de cómo las ideas de Praxágora comienzan a calar profundo en la sociedad ateniense, un paso a la vez, hacia un mundo más justo y equilibrado. Las semillas del cambio se siembran con valentía, y aunque el camino es largo, la lucha por la igualdad sigue avanzando. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido sobre esta fascinante obra. Recuerda que cada semana continuamos explorando las grandes piezas de la literatura clásica, en las que se discuten temas eternos de poder, justicia y humanidad. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo capítulo, donde continuaremos nuestro viaje por las palabras de los grandes dramaturgos que han marcado nuestra historia.